amigos, como ya es costumbre en tiempos del COVID-19, grabamos desde nuestros hogares tratando de analizar mejor esta situación que nos ha tocado vivir. Hoy vamos a analizar la situación del sistema educativo dominicano, poniendo quizás ejemplos de qué está pasando en otros países del mundo. Hace pocos días se reunió el Consejo Nacional de Educación y tomó algunas decisiones para este nuevo año escolar que se inicia. Hoy queremos hacer un análisis de cuáles son las fortalezas y debilidades de nuestro sistema, cuáles son las fortalezas y los problemas que presenta esta educación virtual para la que quizás no estábamos preparados. Es obvio que no estábamos preparados, pero muchas veces los cambios hacen que nos preparemos en el camino. Y realmente, así como es necesario, así se hace. En esta ocasión hemos invitado a la licenciada Jacqueline Malagón, que es una de las personas, de las mujeres que más ha trabajado en el sector educativo dominicano, ocupando desde las más altas posiciones, desde ministra de Educación hasta consejera de múltiples organizaciones públicas y privadas. Doña Jacqueline, bienvenida a este programa Contexto. Estamos aquí con usted y quisiéramos comenzar preguntándole, bueno, usted con su experiencia, doña Jackie, de tantos años, ¿cuáles son esas lecciones que tenemos aprendidas en esta ocasión? Yo sé que en este mismo programa usted, cuando todavía no pensábamos tener esta pandemia COVID-19, había hablado de la importancia de la virtualidad en la educación y que se había tratado y que usted misma había propuesto este método y no por una u otra cosa no se llegaba a un acuerdo. Ahora hemos llegado de manera forzada y se ha salvado el año escolar, se han salvado los semestres, trimestres en las universidades. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja esta época, doña Jacqueline Malagón? Buenas tardes, Mónica. Gracias por estar de nuevo en tu programa, donde me siento muy cómoda para hablar contigo. Y la verdad es que tu pregunta es un poco compleja, porque tendríamos que ver el daño que la pandemia le ha hecho al mundo, que yo lo veo en 3 dimensiones. Hay gente que la ve en 10 o en 20, yo lo veo en 3. Primero, la parte de salud, que hay que salvar la vida de la gente encima de todo. Segundo, la parte económica, que es la pérdida de la generación de ingresos en Estados Unidos de 37 millones de norteamericanos que han perdido el trabajo. Aquí creo que anda por alrededor de 1,5 millones, 2 millones. El Estado ha tenido que subir los subsidios de los programas sociales. Entonces, el tercer eje que yo veo es el eje social, y en ese eje social, por supuesto, me concentro en la educación. El Consejo Nacional de Educación de hace 8 o 10 días, sí, no más de eso, a mí me encantó. Me encantó por la organización previa que hizo el ministro y su equipo, por la forma en que llevaron las propuestas, pero declararon desde el primer momento que las propuestas no eran imposiciones, sino que sirvieran de punto de partida para conversar sobre ellas. Todos los que asistieron fueron en su gran mayoría todos los miembros del Consejo y algunos invitados, y primó en el Consejo un espíritu democrático y un espíritu que el ministro supo imprimirle en el sentido de que las propuestas que su equipo y él habían preparado y habían hecho no eran inflexibles. Por lo tanto, lo que se discutiera, lo que se propusiera, se vería con una visión de flexibilidad. Porque él no dijo esas palabras, pero yo entendí que no toda la verdad tiene uno. La verdad es tan verdad como la tuya, puede diferir o podemos llegar las dos a una misma verdad. Entonces el consejo fue magnífico, pero el consejo trató fundamentalmente la terminación del año escolar. Acuérdate que había
varias cosas sobre... Sí, disyuntivas, pruebas nacionales y demás. Exacto. Se decidió que el 12 de marzo, último día de clases, terminaba el tercer periodo del año, de los 4 periodos. Entonces, el cuarto periodo en primaria iba a ser el promedio de esos 3. Y la nota de 65 era la nota de pasar de grado, y el curso terminaba, o el año escolar terminaba, el 19 de junio. Había un problema, bueno, secundaria, más bueno lo mismo, pero en secundaria hay unos exámenes, unos trabajos que hay que hacer. En el caso del sector privado, acuérdate que la Asociación de Instituciones Nacionales de Educación Privada, INEP, que preside Anton Tejeda, y agrupa unos 400 colegios, inmediatamente después que se cerró la escuela, ellos fueron de inmediato al ministerio con una propuesta de que ellos querían seguir, de que ellos tenían plataformas, profesores entrenados, las asignaturas montadas en la virtualidad, y que pedían que se la aprobaran. Y se la aprobaron. Por supuesto, no fue que la aprobaron exactamente lo que ellos llevaron, pero se hizo un protocolo, se hizo una especie de reglamento, y se le dijo, si ustedes cumplen con esto, y tenemos las evidencias de las clases que se dan formalmente a través de la virtualidad, entonces nosotros le podemos reconocer. No sé si finalmente quedamos en que se le va a dar o no se le va a dar un examen. Ese no es el tema. Lo que yo quiero decir es que hubo un espíritu de flexibilidad de parte del ministerio de permitir la educación virtual desde inicial hasta final, ¿no? Y los colegios privados, hay 950 reconocidos y aprobados por el ministerio, hay 3.000 más que no están reconocidos y aprobados. Cuando yo hablo de la educación privada, no sé por qué, no quiero discriminar, pero siempre estoy pensando en los 950 que están aprobados. Entonces, de esos 950, posiblemente la mitad, no creo que más de la mitad, hagan un excelente trabajo, terminen el año escolar, ahora este mes, y haya o no haya una prueba, les va a ir muy bien a los que estudiaron y siguieron con sus profesores día a día. Pero lo más probable de esto, aparte del espíritu de flexibilidad y el espíritu democrático y el espíritu de apertura que ha primado en el ministerio, cosa que me complace muchísimo porque no siempre ha sido así. Yo tengo 30 años en el ministerio. Para mí eso fue maravilloso. Pero lo que más me impresionó, y yo no tuve que ver con eso, ni participé, ni me llamaron para que lo trabajara, fue el montaje que hizo el ministerio para el sector público. No podían, porque no tenían los especialistas, y los miembros de la dirección de currículo no necesariamente eran especialistas en cómo, yo uso la palabra montar una asignatura de un currículo en una plataforma o en una concepción o en un diseño virtual. Entonces, lo que hicieron fue abrir varias páginas que me parecieron maravillosas, y esas páginas tenían historias, cuentos, videos, juegos, lecciones, y eso se le ofreció al sector público. Que fue limitado, sí fue limitado porque el ministerio está preparado para ofrecer el currículum en matemáticas, ciencias sociales, lengua española, etc. Pero fue un tiempo que comprometió a muchas familias que quizás vivían medio ajenas a la educación o al avance de la educación de sus hijos. Y el ministerio les pidió que ellos fueran los acompañantes de sus hijos. Pero también había un maestro. Muchos maestros, no todos, pero muchos maestros. La ADP dio un ejemplo magnífico. Se metieron en esta onda, se embarcaron en este proyecto, acompañaron a esos estudiantes. Y tú sabes una cosa, la mayoría lo hacía por WhatsApp.
porque el celular lo tiene casi todo el mundo, por no decir todo el mundo. En un mundo tela hay 9 millones de celulares. ¿Tienen alguna retroalimentación de los padres, doña Jacqueline? ¿Perdón? ¿Tienen alguna retroalimentación de esta experiencia de los padres acompañando a los hijos de esta manera virtual? Sí, las hay serias, las hay algunas tristes y las hay otras jocosas. Las serias son aquellos que cogieron su papel en serio y se bajaban con los hijos y tenían que hacer esto y si había tal video verlo y escribirlo y hacer un resumen o hacer un proyecto y pasárselo al ministerio. Eso fueron las familias que cogieron bien en serio. Por supuesto, tú me puedes decir, bueno, que lo más probable no era que en serio, sino que sabían de eso. Sí. Saber de eso, no de la virtualidad, saber de la parte. Claro, del tema. Entonces, los que yo puedo calificar, esto no lo ha dicho el ministerio, lo estoy diciendo yo, los que yo puedo calificar de que no han sido tan buenos fueron aquellos que fueron o un poco indiferentes o los que siguieron trabajando y no podían estar. Los que siguieron trabajando tuvieron tremendos problemas y también a mí me preocupa ya este año que se va a abrir todo, la normalidad, cómo van a comenzar esas clases virtuales sin los padres poder estar ahí acompañando. Bueno, ese es otro tema que podemos hablar cuando quiera. Sí, sí, sí. Están terminando que ya voy a terminar. Sí. Entonces, están esas familias, ¿verdad?, que no podían acompañar por razones valederas y algunas por razones de que los padres no estaban preparados. Acuérdate que en las familias muy vulnerables, claro, y a veces los padres son analfabetos y quieren a sus hijos en la escuela para que la familia eche para adelante. Entonces, eso también se dio. Pero lo jocoso fue los padres que llamaban o escribían o decían, óyeme, yo no puedo con esto, es que yo no sé qué me están mandando, pero que es ejercicio, pero que yo no entiendo, y mi hijo quiere que yo lo ayude, y yo estoy aquí. Entonces, para mí eso fue jocoso, pero fue bastante serio, en el sentido de que reveló las dos cosas. No, que reveló el interés de los padres de acompañar a los hijos. Y eso es muy loable, sí, extremadamente loable. ¿Tú entiendes? Entonces, sí, sí, el ministerio hizo un esfuerzo tremendo en horas, por no decir en 2 o 3 días, y yo alabé ese trabajo que hicieron. Doña Jacqueline, y entonces, en la parte de la educación técnica, que ahí vendría Infotep, y también en la parte de las universidades, ¿cómo pudiéramos decir que reaccionaron estas? Porque sí es cierto que algunas universidades tenían ya plataformas virtuales, eran las menos. Y en el caso de Infotep, que es una educación mucho más básica, ¿cómo se pusieron a tono para no parar todos esos cursos? Que hay que destacar que muchos de los muchachos que llegan a cierta edad sin tener la nivelación escolar, es el Infotep por medio de centros comunitarios y otros que hacen esa nivelación escolar, para que esto no se pare. ¿Cómo trabaja? Bueno, el Infotep no hace necesariamente una nivelación escolar. El Infotep admite muchachos sobre 8º grado, con un diploma de 8º grado, sí, en las 900 o 1000 carreras que ofrecen. Porque ese número no te lo estoy inventando, ¿eh? Yo creo que pasamos de 1000. Sí. Carreras u oficios, ¿no? Y entiendo que el Infotep tuvo un apoyo económico del gobierno para armar de inmediato el tema de la plataforma y la virtualidad nacional, porque como tú bien dices, el Infotep tiene 5 regionales. Tiene algunas subregionales también, pero las 5 regionales, Santo Domingo, La Romana, San Juan, Santiago, y me falta uno. Bueno, 5 regionales. 5 regionales. Lo importante fue que pudieron también montar toda una estrategia de virtualidad, y en aquellas carreras donde no se requería una parte práctica en un laboratorio, en un taller, que esto no me lo ha dicho ni el director ni las especialistas, aún yo trabajando en el Infotep, esa información no la tengo, pero sí sé que se trabajó muy en serio
tan en serio que la prensa hizo reportajes. Pero yo sé que no podían hacer nada con los talleres y con Claro, con lo práctico. Con lo Exacto. práctico. Pero el papel que desempeñó Infotep fue también extraordinario, con respuestas puntuales de equipos que diseñaron, de mascarillas que hicieron, de una cantidad de cosas que eran de mucho valor para los hospitales o para las personas que se quedaban recluidas en la casa porque estaban confinadas siendo diagnosticadas. El papel del Infotep fue extraordinario también. Yo felicité a mi querido amigo y jefe Rafael Valles, porque la verdad fue que se lució. Cosa que no me sorprende, porque Infotep es una institución Sí, que trabaja muy bien hace muchos años. Doña Jacqueline, que compite hasta con el SENA de Colombia. decía doña Jacqueline que con este cambio de modelo, y me refiero a cambio de modelo, a que ahora los países van a querer tener mucho más cercas todas sus áreas productivas. Por ejemplo, todo se hacía casi en China, todos estos insumos que ahora se van a querer tener más cerca. Aquí nuestro país va a tener grandes oportunidades y en ese sentido, tanto el sector de zonas francas como el sector de Infotep pudiera aprovechar esos mercados para un momento de depresión económica como el que vivimos. Bueno, todo ese movimiento de la manufactura local, de la fabricación de lo que sea local, va a apoyarse sobre todo en el Infotep. Porque el Infotep es el que prepara el técnico, el obrero sofisticado, el operador, el maquinista en el campo, el técnico agrícola. En fin, son tantas las cosas que el Infotep enseña que para ese tema que es de carácter económico, porque tiene que ver con la producción en el país, el Infotep ha de jugar un papel estelar. En el caso de las universidades, habíamos hablado de que efectivamente, como tú bien dices, una buena parte de ellas tenía ya su plataforma y profesores entrenados para la virtualidad. Yo recuerdo hace 9 o 10 años, en ocasión de un seminario que yo organicé y dirigí para la Universidad Central del Este, que el discurso de la ministra tenía que ver con tecnología porque el tema era sobre aspectos tecnológicos, era educación a distancia, y con una Universidad de Madrid, fueron los especialistas que vinieron. El discurso de la ministra fue brillante y yo pensé que al otro día empezaban a trabajar el reglamento de la virtualización. No fue así. ¿Por qué razón? No sé por qué. No la voy a culpar a ella, ni voy a culpar ni al gobierno ni a nadie en particular. El tema es que no se hizo. Y al no hacerse, no se pudo aprobar. Nosotros mismos, cuando digo nosotros, ya no como universidad, sino yo, en otras instituciones del sector privado, que está trabajando el tema de la educación ambiental, yo fui varias veces al ministerio, porque la idea de la Fundación Propagás, de doña Pirigua, es que la educación ambiental que hemos diseñado, para la cual ella compró una plataforma en California, fue a través de la Universidad de Stanford, se contrataron técnicos en Estados Unidos y se está trabajando aceleradamente. Pero ¿qué nos dijo el ministerio? Que tenía que ser semipresencial, porque no se permitía la virtualidad. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué tardaron tanto? Sí. Y también tengo una queja que ya no tiene que ver con el tiempo. Hay una universidad en Santiago que desde el inicio fue una universidad online, que todo su currículum es virtual y ha tenido un éxito enorme. Tiene oficinas hasta en Europa, tiene muchísima gente. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué una universidad sí puede y 47 no pueden? Nadie me dio una respuesta que yo pudiera decir que o que aceptara. Y seguíamos pensando y luchando. Entonces, hay algo, no me acuerdo cómo dice un refrán, de que de todas las cosas malas sale algo bueno. Por supuesto, se aprende.
es una pena que hayamos tenido que pasar por cosas tan malas como las que hemos vivido y estamos viviendo, y no sabemos lo que todavía nos queda, para lograr una cosa buena en la educación superior, que fue que la virtualización, sin estar autorizada, todos nos metimos en ella. Y nos metimos a nivel universitario también. Doña Jacqueline, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta yo quiero que usted me diga, así como es muy necesaria la virtualización por las distancias, por el tipo de aulas, por miles de cosas, también tiene sus cosas negativas. Vámonos a la pausa y pónganme en una balanza las cosas positivas, tanto para la educación universitaria como para la básica, porque son dos mundos distintos para vamos a decir, para esas plataformas virtuales. Vamos a la pausa y volvemos. Amigos, continuamos con esta entrevista a la licenciada Jacqueline Malagón y hablamos del sector educativo en la República Dominicana en estos tiempos del COVID-19, cómo se han enfrentado. Y le preguntaba a doña Jacqueline en el segmento anterior, doña Jacqueline, ¿cuál es el balance de la virtualidad? Hablábamos que son dos mundos muy distintos, el de la educación superior y el de la educación básica. ¿Cuáles son las cosas buenas y malas que tiene la virtualidad? Hay muchas escuelas que dicen que es imposible que el niño se pueda educar por vía virtual, sin lo presencial. Otros dicen que también tiene sus cosas nuevas y buenas, ¿no? ¿Cuál es lo ideal sería en esta ocasión que no podemos tener, las aulas son pequeñas, tener un híbrido? ¿Cuál es su opinión como experta en la materia? Bueno, sin tú ser experta, porque no te gusta que te digan experta, porque sabes muchísimo de educación, has sido profesor universitario. Sí, eso es cierto. Efectivamente, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En los niveles iniciales, estoy hablando de los chicos de 4, 5, 6 años, mi hija, que es una experta en ese nivel, su maestría es lo que llaman Early Childhood o educación a edad temprana, una maestría de Estados Unidos, trabaja hace 30 años, 30 y tantos años como maestra de niños de 4 años, esa es su especialidad. Ella me dice, mami, imposible pensar que en los niveles se trabaje solamente virtual. Imposible. Ahí la presencia del docente es indispensable. Entonces tenemos que segmentar por categorías, vamos a decir, de edades o de niveles, que dónde podemos hacerlo con más éxito y dónde podemos hacerlo con menos éxito. En el nivel entonces inicial y los primeros grados, yo creo que el primer, segundo y tercer grado puede ser el híbrido que tú mencionas. Puede ser porque el niño, si tiene el equipo y tiene quien lo acompañe, puede avanzar, puede aprender. Y el docente, o a distancia, o cuando pueda ir a las casas de los niños, pues va viendo las evidencias del aprendizaje del niño. Pero, en mi opinión, siempre, sobre todo en nuestro país, acompañado de una educación presencial. ¿Qué se va a hacer aquí? Bueno, el ministerio no ha dicho todavía. En muchos países, tú tienes Suiza, tú tienes Alemania, tú tienes Islandia, son los modelos que he estado leyendo, Singapur. Ellos están trabajando ya prácticamente en una educación híbrida. Otros dijeron que este año no van a trabajar más. En Estados Unidos muchísimas escuelas dijeron, cerraron por el año entero, o sea, abren el año que viene. Y o sea, ni siquiera de manera virtual. Bueno, es que terminan el curso virtual ahora en junio. Y si lo van a hacer o no el resto del tiempo, acuérdate que en Estados Unidos hay una serie de interrogantes que no se han definido, que tienen que ver unas con el gobierno, otras con los estados, otras con la economía. O sea, hay muchos, perdón, muchos periquitos, como dicen, ¿verdad? Entonces, pero si pensamos en el caso nuestro,
yo sé que el ministerio está trabajando, vamos a llamarle un diseño del próximo año escolar. Yo me imagino que la virtualidad tiene que estar contemplada. ¿Por qué razón? Porque las aulas, sobre todo las escuelas viejas, si has visitado alguna, sabrás que lo que estoy diciendo es cierto, tienen 40, 50 y 60 niños. Yo recuerdo una vez que la doctora Ansel Shecker me mandó de supervisora de pruebas nacionales a Boca Chica. En Boca Chica, en ese liceo, un curso tenía 83 estudiantes. Parados en las ventanas, sentados en latitas de pintura, dos muchachos compartiendo un mismo asiento. En fin, un problema muy grande. Eso ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado con el proyecto que este gobierno ha hecho de las llamadas escuelas de jornada, de la tanda extendida, o jornada extendida, ¿no? Eso ha mejorado muchísimo. Esas aulas son mucho más grandes, las que se han construido, que son unas 1000. Pero las escuelas viejas, llamándole viejas, las que hemos heredado de la época de Trujillo, que existen, las que hemos recibido de la época del presidente Balaguer y las que hemos recibido de otros presidentes, todos los que han sido jefes de Estado en el país, tienen aulas, la mayoría de las veces, muy pequeñas. Pero tienen una aula pequeña que meten 35 o 40 niños. Pero ahora resulta que con el distanciamiento social hay que dejar 1,5 metros, como poco, entre niño y niño. Y eso el ministerio le está buscando una solución. Vamos a tener que entrenar aceleradamente docentes que aprendan sobre cómo se manejan las estrategias de la enseñanza virtual y sobre todo cómo llevar una asignatura que está en un currículo, cómo tú la pones en una plataforma para que el niño pueda seguir día a día las lecciones de matemáticas, de ciencia, de lengua española. Por ejemplo, hay una institución en Estados Unidos que es de un hindú que la creó, Khan Academy. Empezó con matemáticas solamente y diseñó la matemática desde el nivel inicial hasta toda la primaria, después se metió en la secundaria, ya está en la universitaria y ya tiene todas las asignaturas de muchas carreras. Si tú coges Khan Academy, nosotros en las escuelas que yo trabajo usan Khan Academy, la tiene por grados. Pero Khan Academy, que es realmente digital, no es necesariamente virtual. Los ejercicios pueden ser virtuales en la casa de los niños, pero si estás en el aula, los ejercicios son en presencia de una docente. En el caso de que sea un híbrido, doña Jacqueline, ¿verdad? Usted se refiere. Que sea un híbrido de que los niños vayan un día a la semana, 2 días, 3 días y otros días son virtuales, ¿no? Yo no creo que hay otra solución que no sea esa, pero no lo he discutido con el ministro ni con su equipo y yo no estoy enterada de los avances que están haciendo en eso. Eventualmente me enteraré, porque me enteraré en el consejo o me enteraré porque me acerco al ministro y a su equipo. Ahora bien, doña Jacqueline, ¿qué tiempo le tomaría a nuestro profesorado, que sabemos que tiene fuertes deficiencias en las clases presenciales, adaptarse a un método de clases virtuales? Si hablamos de que el próximo año escolar se va a abrir en septiembre. El próximo año escolar se abre a partir del 24 de agosto. Imagínense. A partir. La gente ha entendido que se abre el 24 de agosto. ¿No? Ministro, digo, a partir del 24 de agosto, porque no sabemos no sabemos de muchísimas cosas que inciden en que pueda o no se pueda el 24 de agosto. Entonces, dependiendo de esas condiciones que sean favorables para empezar el 24 o días después o semanas después, el ministerio arrancará el año escolar. En el caso de las pruebas nacionales, que tú me preguntaste ahorita, se decidió que no se van a dar en el mes de junio. Pero tampoco se ha decidido que no se van a dar. Lo que se ha dicho es que se van a aplicar
a partir del mes de septiembre. Pero de aplicarlas, tienen que aplicarlas antes de diciembre, porque ya el ministro negoció o acordó con la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con doña Alejandrina, que las universidades, por disposición del Ministerio de Educación Superior, van a recibir a los bachilleres sin haber pasado las pruebas nacionales, de manera provisional. Eso significa que para enero los muchachos tienen que tener un diploma de bachiller. Ahora, tú me puedes preguntar, ¿y si no se pueden dar las pruebas nacionales? Bueno, si no se pueden dar, este año no habrá pruebas nacionales, porque ¿qué podemos hacer? Claro, en esta situación. Si tú me preguntas por qué yo no voy al Parque Olímpico ahora a caminar, yo te digo, bueno, pues a mí me han confinado en mi casa, yo tengo 3 meses, claro, no salgo en ninguna parte. Claro, y hace muy bien, y hace muy bien. El Consejo Nacional de Educación y al médico 2 veces. Son 3 salidas que yo he hecho en 3 meses. Y he aprovechado mi tiempo, por supuesto, estudiando y trabajando muchísimo. El teletrabajo es más intenso que el trabajo. Sí, sí, requiere incluso más atención. Requiere más atención y puede ser más productivo, puede ser de mayor calidad. Ahora, doña Jacqueline, vuelvo al punto. ¿Qué están haciendo ustedes, las personas que saben de educación, que están manejando estos programas, la ADP, el ministerio, para preparar a nuestros profesores para la clase virtual? Porque, como decíamos, tiene ventajas y desventajas, pero cuando se hace, ¿estamos preparados para iniciar un año escolar, aunque sea con un híbrido de virtual y presencial? Yo no te puedo decir si estamos preparados, porque se está discutiendo cómo prepararse. Exacto. Entonces, como hay varias posibilidades, por ejemplo, yo te puedo decir que hace un par de semanas Suiza empezó. Sí. Suiza se está dando clases. Tienen 13 o 14 niños por aula. Sí. Creo que van lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, entonces el lunes, miércoles y viernes, y cuando no están presencial, están virtuales. Por supuesto, el profesorado de Suiza son suizos. Son suizos. Esa es mi gran preocupación. Pero tú sabes que yo tengo mucha esperanza de que mejore la formación de los maestros. Primero, yo he hablado en tu programa sobre las normas de formación docente. Sí. Y te he dicho el éxito que va teniendo el ISPODOSU, que todavía se llama ISPODOSU, pero se va a llamar Universidad Pedagógica Dominicana. Esa es la del Ministerio de Educación. El doctor Julio Sánchez Mariñez ha hecho un trabajo formidable. El ministerio le ha dado muy buen presupuesto y está ofreciendo una educación en formación docente realmente muy buena. Inclusive yo tengo entendido, sin haber asistido a esas conferencias o congresos o seminarios, que fuera del país lo han señalado al ISPODOSU, nombre que no me gusta, al ISPODOSU lo han señalado como un referente en América Latina, en pocos años. O sea que sí es posible mejorar. Ahora tú me dices, el ISPODOSU es una universidad, y tú me estás hablando de la ADP. La ADP no es universidad. No, pero la ADP tiene una nueva presidenta, que se llama la licenciada Xiomara Guante. Nada más me he encontrado con ella un par de veces. Ha sido extremadamente grato para mí haberme encontrado con ella. La he visto en televisión 2 veces solamente, de las muchas veces que ella ha ido. Ha estado. Pero yo la he visto solamente en 2 ocasiones. Una vez un programa en la mañana y una vez un programa en la noche. Ella ha estado con nosotros y es una persona muy proactiva. A mí me encanta cómo ella se expresa. Sí. A mí me encantan los enfoques. Vamos a la pausa y regresamos en inmediato. Continuamos con doña Jacqueline en este programa dedicado a la nueva normalidad en la educación. Me decía doña Jacqueline. Te estaba hablando de la ADP cuando me preguntaste cómo íbamos a formar los docentes para que pudieran manejar la virtualidad. Te decía que tengo mucha esperanza
quizás hace 4 o 5 años te hubiera dicho, ay, con la evaluación de desempeño docente tan pobre que ha habido, va a ser difícil, pocos podrán. Pues mira, hoy no te digo eso, y no ha habido una nueva evaluación de desempeño docente, que sí la va a haber en este año escolar. Eso lo dirige el doctor Leo Valerón. Yo creo que bajo el liderazgo de Xiomara Guante habrá mayor compromiso de parte de los docentes y mayor interés de modernizarse en las estrategias de enseñanza que predominan en el siglo XXI. Entonces, como tengo esa esperanza de un cambio en en las socias de ADP, que son los 100.000 maestros que tenemos, ¿no? Todos son socios de la ADP. Yo pienso que habrá un grupo mucho mayor, con mejores calidades, en el ámbito de la excelencia de la docencia, y entonces eso me da la esperanza de que habiendo mucho más, se genere el deseo de entrar a la virtualidad y que podamos, si tomamos el modelo híbrido que tú has comentado, que yo estoy estudiando, yo creo que podríamos salir adelante. Pero hay un problema, pero eso sería objeto de otro programa y no te lo estoy pidiendo. Es el tema de la conectividad, de los equipos. Claro, claro. No solamente son las tabletas, es que también tengamos el internet libre. Y si salimos del área de tecnología y dejamos de hablar de virtualidad y hablamos de salud, entonces yo te voy a decir a ti que el 43% de las escuelas dominicanas no tienen agua. Que es lo primordial para parar la propagación. Yo no he estado con el equipo ejecutivo del ministerio, pero yo sé que el ministro está tan empeñado en hacer un buen trabajo y en montar un año escolar que pueda echar adelante la escuela. No solamente que se pueda desarrollar, sino que se desarrolle con calidad y que sea un éxito. Y doña Jacqueline, lo que me están viendo, permíteme decirle a la familia dominicana que tengan esperanza. Quizás no sea este año, pero yo creo que estamos trabajando hacia la calidad. Hay cosas que hay que cambiar, inclusive el mismo currículo. Y tú me dirías, pero usted fue de los que dijo que había un nuevo currículo, qué sé yo qué. Y yo dije, sí, me cambiaron el currículo, cogieron el que yo había dejado. Yo recuerdo que la licenciada Carmen Sánchez, que dirigió eso, me dijo, doña Jackie, al evaluar el currículo, nos dimos cuenta que fue tan bueno lo que hizo la gestión suya, que no fui yo que lo hice. Yo busqué los especialistas. Fueron tan buenos los especialistas que el currículo resultó ser un modelo para doña Carmen. Y me dijo lo que estamos actualizando, cambiando algunas cosas, modificando y dándole un enfoque de competencias. El enfoque de competencias es lo que está dominando la escuela nueva en los países desarrollados. Pero, o sea, que sea por sectores, que estos aprendan tal cosa, estos aprendan otra. No. El enfoque de competencia es que el aprendizaje del niño esté dirigido a que el niño sepa hacer algo. Exacto. Competencia. Exacto, pero dirigido a una zona en específico. Tú me puedes decir a mí, ¿cómo lo haríamos en lengua española? Un enfoque de competencia. Pues yo te diría que el niño, una competencia es saber. Una competencia es dominar la gramática. Una competencia es ser respetuoso en el lenguaje. Que a partir de un aprendizaje tenga un oficio. Pudiéramos... No, yo estoy hablando de oficio, estoy hablando de competencias y habilidades. Exacto, y para ejercer algún oficio. Claro, te va a llevar a un trabajo, sea un empleo, una profesión, en la universidad o en el Infotep, donde sea. O sea, te va a llevar a ser productivo. ¿Y qué producción tú vas a hacer? Lo que aprendas a través de las competencias que adquieras. Pero recuerda, yo por lo menos lo veo así, y yo no fui entrenada en el enfoque de competencia. Lo que he hecho es leer mucho de ello. La competencia es la habilidad que desarrollas cuando aprendes. Porque tú te encuentras que un niño
en cuarto, quinto grado, o sin ir más lejos, los de tercero que han pasado por las pruebas diagnósticas y tenemos resultados muy pobres. Esos niños, las competencias son muy bajas. Solamente el 12 o el 15% salen niveles satisfactorios. Doña Jacqueline, aunque eso tendría que ser objeto de un programa, que no vamos a entrar en esa parte, pero sí le dejo planteado el hecho de que hay algunos educadores que oponen la enseñanza por competencias, que como bien usted ha dicho, es muy importante porque capacita en un área y eso se traduce en que en el futuro ese niño puede ejercer un oficio y tener un empleo. Bueno, pues algunos educadores lo oponen esto al sistema de crítico, cuando estos dos métodos no tienen que ser opuestos, porque un sistema por competencia puede tener un pensamiento crítico igual, ¿verdad? Pero eso va a ser objeto de una discusión que ya no tenga que ver con el COVID, para seguir en este tema, ya los pocos minutos que nos quedan. De las competencias, perdón, de las preguntas anteriores, cuando tú me preguntaste de cuestiones de desventaja, tú tienes a un eminente educador como lo es el doctor Fernando Reimers, venezolano, que está en la Escuela Graduada de Educación de la Universidad de Harvard. Estuve ahí, hice un posgrado de varios meses. El doctor Reimers sostiene muy enfáticamente que cuando el niño sale de una educación presencial por causas como las actuales, la tendencia es a que vayan disminuyendo los aprendizajes o se vayan olvidando los aprendizajes. Eso es algo que tendremos que discutirlo con los psicólogos, con los orientadores y con docentes que conozcan este tema. Eso no ha salido a la luz pública, por lo menos donde yo he estado, llámese el Consejo Nacional de Educación o la cantidad de reuniones virtuales que hemos tenido. Pero eso es algo que hay que tomar en cuenta y tiene que ser tomado en cuenta por especialistas. Yo no soy especialista en eso. Ahí tiene que saberse hasta de neurociencia. Pero tiene sentido que si tú estás en un aula de septiembre a marzo y en marzo te sacan de la escuela, cuando tú llegas a agosto, septiembre y vuelves a te meten en la escuela. Claro, se han olvidado muchas cosas. Siguen estando presentes en la mente del niño. Es difícil pensar. Habrá muchos que estarán presentes, pero se van a perder muchas cosas. Y habrá algunos que se mantengan repasando, pero no serán los más, y los que puedan retener todo este conocimiento. El término que yo uso para el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de abrir estas páginas y de hacer todos estos programas a través de las plataformas que han montado, yo uso mucho el término de que es un aprendizaje cultural. Cuando digo cultural lo estoy diferenciando de un aprendizaje curricular. Sí. ¿Por qué lo tengo que diferenciar? Porque el ministerio dice que no ha cogido las asignaturas del currículum, las ha puesto en las páginas del ministerio y los niños desde su casa, con los padres o con el docente o con quien sea, va siguiendo la asignatura. Eso sí lo están haciendo muchos colegios privados. Están siguiendo el currículo. Por eso es que hay que diferenciar, y el ministro lo manejó muy bien. Pero, ¿qué vamos a nosotros poder hacer? Podremos tener, vamos a suponer que abriéramos la primera semana de septiembre. Ojalá sea antes, pero vamos a suponer que fuera la primera semana de septiembre. Tendremos plataforma, todos tendrán... Eso es lo que me preocupa. Laptop. El ministro nos informó, y es cierto, que ya habían entregado 200,000 laptops en la secundaria. Hay unas pequeñas computadoras que le llaman notebooks y están las tabletas. Esas van para las primarias, las tabletas para los pequeños. Pero no lo tienen los 2.200.000 niños que hay en la escuela pública. Ni tienen el internet gratis. No veo cómo puedan tenerlo para septiembre. No porque no se tenga el deseo,
o no se sepa cómo hacerlo, porque ya la licitación para la conectividad está en marcha. Es porque lo que ha costado esta pandemia, de una u otra manera, pienso yo, va a afectar el presupuesto de todas las instituciones. Sí. Entonces estamos hablando de inversiones de cientos de millones de pesos para que todo el mundo tenga los mismos equipos y digamos, bueno, tales días serán virtuales y lo harán totalmente virtual porque tienen conectividad, tienen electricidad y tienen un internet fijo. En sus casas. En sus No casas. solamente en las escuelas, electricidad, internet y el dispositivo electrónico. Doña Jackie, en estos últimos minutos que nos quedan, ya que nos quedamos con la preocupación que aunque está está ya la experiencia de haber estudiado casos de otros países y está el plan, no sabemos si estará el dinero para llevar esto a cabo, pero ya pasando a otro tema, en estos últimos minutos que nos quedan, hábleme un poco, que sabemos que usted es de las personas involucradas en la Cátedra Ambiental Pirigua Bonetti, que se va a celebrar de una manera online, ¿no? Y abierta al mundo. ¿Cuál va a ser el tema que estamos vinculados nosotros en el Caribe? Y tengo entendido que el orador invitado es un dominicano. La Universidad Central del Este celebra su cuarta versión de la Cátedra Magistral Ambiental Doctora Pirigua Bonetti este año, el próximo viernes. O sea, viernes 5 de junio. Será virtual. El orador es el doctor Rafael Méndez Tejeda, PhD, en varias áreas, todas ligadas al, no más al tema ambiental, pero muy especializado en cambio climático. Y el tema de este año es el cambio climático y su impacto en el Caribe. Va a ser extraordinariamente interesante, no solamente para la familia dominicana, para personas como nosotros, de conocer en detalle este daño que está viviendo la madre tierra, lo que el cambio climático está significando, el peligro al que estamos expuestos. Nosotros como una isla de unas playas preciosas, ¿hasta cuándo vamos a tener playas preciosas? Porque si sube el nivel del mar al nivel que se predice, nuestras playas se van. Entonces, el doctor Rafael Méndez va a tratar ese tema y la universidad, yo soy la directora de la cátedra, hablamos con doña Pirigua y ella pidió ese tema y hablamos de ver si Diálogo Interamericano de Washington, que es una institución de un prestigio enorme en América Latina, tiene unos 20 y algo mil socios, y si ellos se unían o no le pedimos ¿cómo se dice? Patrocinio económico, porque no lo necesitamos, sino que ellos se unieran y fueran parte de los que ofrecieran esta cátedra. Y ellos aceptaron. Tanto así que las invitaciones tiene el símbolo de diálogo, o sea, tiene el símbolo de la Fundación Propagás, de la universidad en el centro, con el 50 aniversario de este año, y el símbolo de diálogo interamericano. Y viene la doctora Visidi, estará la doctora Visidi virtualmente. Ella es la que dirige la Comisión de Energía, Cambio Climático e Industria de Extracción. Y a esa comisión pertenece la doctora Bonetti. ¿Cómo podemos verla ya en 30 segundos, doña Jackie? ¿Cómo podemos ver esta actividad online? YouTube, a las 4 de la tarde el viernes. YouTube. El viernes en YouTube poniendo Cátedra Magistral Pirigua Bonetti, ¿verdad? Pueden poner eso, o pueden poner Universidad Central del Este, o pueden poner Cátedra Magistral Cambio Climático. Yo no recuerdo todos los nombres, porque después eso lo hemos manejado con técnicos. Claro. Pero todo está montado. Pero ya le hemos dado varios, no necesitan tantos nombres, con uno es suficiente. Varios vamos a hablar, por ejemplo, habla el rector, tiene un discurso magnífico, ya él lo grabó. Doña Pirigua, por supuesto, también va a hablar unas palabras muy, muy sabias, con mucha base de la experiencia de ella. Yo entiendo que también ella las grabó. Las mías yo las grabé, las mías son las de cierre. O sea, los míos
no es técnico, ni mucho menos, en el cierre de la cátedra. La doctora Lisa Vicidi de Washington va a hablar desde Washington y ella ella sigue a doña Pirigua. Después de doña Pirigua habla ella y entonces viene el expositor. El expositor no podemos grabar. El expositor va a estar haciendo en vivo. Porque además le van a hacer preguntas, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero yo vi ya la presentación en PowerPoint, que tiene unos 60, 65 slides, ¿cómo se dice slides? Diapositivas. Diapositivas, y es magnífica, pero magnífica. Pues ahí estaremos viéndola y luego comentaremos a través de este programa, doña Jacqueline, las conclusiones. 30 segunditos. Va a ser muy valioso para las autoridades que emerjan del 5 de julio y asuman el 16 de agosto. No importa quiénes, sea el gobierno que sea. Sí. Lo que vamos a ver a consecuencia de las enseñanzas del doctor Méndez, que resultó ser dominicano, es catedrático en la Universidad de Puerto Rico y pertenece a ellos cuántas asociaciones científicas, va a ser sumamente valioso para el gobierno. Doña Jacqueline, muchísimas gracias por sus análisis. Como siempre, este programa está a su disposición. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y ojalá que pronto ya podamos encontrarnos personalmente. Hasta la próxima.